Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha al fondo de la sala. ¿Se escucha bien? Gracias. En primer lugar, gracias al Instituto José II por su invitación y sobre todo gracias a vosotros porque estar aquí un viernes por la tarde con vuestra edad tiene mucho mérito para escuchar una conferencia que no es precisamente un divertimento, pero sí que es un tema muy importante. Yo creo que cuando uno acude a una conferencia de este tipo, lo importante es quedarse con una idea. Y yo lo que voy a intentar transmitiros es una idea. Los temas de los que os voy a hablar los escucharéis todos los días en la radio, los veréis en la televisión, va a haber muchos debates en los días y semanas que vienen ahora y seguramente cuando escuchéis esto, si prestáis un poco de atención, vais a tener una idea y vais a saber de qué se está hablando. Eso es lo que yo voy a intentar esta tarde con vosotros, transmitiros un debate trascendental para los que tenemos mi edad, pero fundamentalmente para los que tenéis la edad que tenéis vosotros ahora, porque lo que está en juego es muy importante. Decía, para comenzar, y sobre todo para que tengáis claro lo que representó Europa para la gente de mi generación. Nosotros vivimos los últimos años del franquismo y el comienzo de la democracia. Y para nosotros la incorporación a Europa era una especie de anhelo, era algo así como que nos homologaran con la normalidad, porque en España habíamos vivido 40 años de dictadura en un ambiente de autarquía, en un ambiente de aislamiento, y cuando se recuperó la democracia, la incorporación a Europa era como pasar el control de calidad, como si en Europa dijeran: pues es verdad, los españoles han conseguido ese paso necesario, absolutamente necesario, para la incorporación a Europa. Los valores europeos en aquella época eran reconocibles y eran compartidos por los distintos ciudadanos de Europa. Eran el Estado de Derecho, es decir, la democracia, la separación de poderes, eran el bienestar, es decir, un nivel de vida mejor que el que había en el resto del mundo, el progreso y la modernidad. Cuando el 12 de junio del año 1985 España firmó el acta de adhesión a la Unión Europea, para nosotros, para las personas de mi generación, era como si ese sueño se hubiera cumplido. Éramos europeos de pleno derecho. Ya no teníamos que sentir ningún complejo, ni con los franceses, ni con los alemanes, ni con los italianos, etc. Y realmente los españoles podemos sentirnos muy orgullosos, porque España es el país de la Unión Europea en el que el nivel de vida de sus ciudadanos, es decir, la renta per cápita de sus ciudadanos, ha crecido más en los últimos 30 años. Yo tengo dos hijas, una de 27 años y otra que tiene vuestra edad, tiene 18 años. Cuando mis hijas, sobre todo la pequeña, pero la mayor también, ven programas de televisión de los años 70, no reconocen el país. No se creen que eso era España. Lo que significa el salto tan enorme que hemos dado, entre otras cosas, no solo, pero entre otras cosas y fundamentalmente por la incorporación a Europa. Os voy a hablar ahora del referéndum británico. Todos habéis oído hablar de que el día 23 de junio en el Reino Unido se va a hacer un referéndum para ver si los británicos quieren seguir en la Unión Europea o se quieren marchar, lo que se ha llamado el Brexit. Es una decisión fundamental para Europa, si los británicos se quedan o se van.
Es verdad que los británicos tienen un estatus especial y no sé si vosotros me estáis escuchando, os hace mucha gracia, pero me gustaría que escucharais, porque si no prefiero que no estéis. Sí, por ahí. A los que no estén interesados, a mí no me importa que se vayan, pero por lo menos que dejen de escuchar al resto. Os decía que el Brexit es muy importante. El Reino Unido no forma parte del euro, es decir, no tiene una moneda común como la mayoría de los países europeos, sigue teniendo la libra y sus bancos no están sometidos a la disciplina del Banco Central Europeo, pero el Reino Unido forma parte de la Unión Europea, es decir, forma parte de ese mercado común europeo y comparte cuestiones esenciales para Europa. David Cameron, el primer ministro del Reino Unido, se comprometió con sus ciudadanos a hacer un referéndum. Y David Cameron se comprometió con Europa a cambio de determinadas concesiones a apoyar el no, a apoyar la alternativa de que el Reino Unido se quede en Europa. En estos momentos el partido, no el Partido Conservador, pero sí el gobierno británico, el Partido Laborista, los sindicatos, las asociaciones empresariales, incluso el Partido Nacionalista Escocés están a favor de que el Reino Unido se quede en Europa. Sin embargo, destacadas personalidades del Partido Conservador, como el exalcalde de Londres, Boris Johnson, que se acaba de retirar en las últimas elecciones, que ha ganado un candidato laborista, y sobre todo un partido nacionalista que se llama UKIP, el Partido de la Independencia del Reino Unido, que es un partido de extrema derecha, muy nacionalista, están defendiendo la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque ellos dicen que la Unión Europea es un nido de burócratas y que la Unión Europea no cumple los mínimos democráticos que deben cumplir unas instituciones. Y a la vez, lo que están insuflando en la población es recuperar el sueño de ese imperio británico perdido. Al Reino Unido le va mejor fuera de Europa que dentro de Europa. Las espadas están en alto. De hecho, esta semana ha habido encuestas en la prensa británica que dan 2 puntos por encima al Brexit, sobre los que prefieren quedarse dentro de la Unión Europea. La población, sobre todo de Inglaterra, no tanto en Escocia o en Gales, la población sobre todo de Inglaterra, la clase media inglesa, que es muy conservadora, es la que está más a favor de retirarse de Europa. ¿Qué pasaría si el día 23 de junio hay una mayoría de británicos que deciden irse de la Unión Europea? Pues lo que pasaría ese día sería que la Unión Europea recibiría un golpe muy difícil de superar. Muy difícil de superar. El euro atravesaría por una crisis enorme. La Unión Europea tendría que hacer una crisis, una cumbre de urgencia para ver qué hacer en esa situación, porque no olvidemos que el Reino Unido es la segunda economía europea después de Alemania. Y por lo tanto, perder a un socio como el Reino Unido es dejar a Europa sin un pedazo muy importante. El proyecto europeo quedaría al borde del fracaso, con todo lo que eso significa. En caso de que los partidarios de quedarse en Europa ganen el referéndum, eso no significa que los problemas estén resueltos. Europa tiene muchísimos problemas que son los que voy a abordar ahora y que sitúan este referéndum realmente en un momento histórico. Probablemente si este referéndum se hubiera celebrado hace años, bueno, la situación sería distinta, pero es que Europa, en estos momentos, ese proyecto del que yo os hablaba antes, al que todos nos queríamos sumar, porque era estupendo, era democracia, era bienestar, era compartir una serie de valores, está al borde del abismo, al borde del abismo. ¿Cuáles son las circunstancias, los elementos que han llevado a esta situación
tan terrible en Europa? Bueno, pues en primer lugar, lo que ha ocurrido en Europa es que hemos atravesado por una crisis económica durísima. A partir de 2009, fundamentalmente entre 2009 y 2012, Europa ha tenido una crisis financiera como no se había conocido nunca, que ha llevado a aplicar en todos los países europeos unas duras políticas de ajuste, es decir, a reducir el gasto público, a reducir el estado de bienestar. Ojo, el estado de bienestar, que era uno de los pilares de la Unión Europea, se ha visto tremendamente afectado por esa crisis económica. Y no solo eso, sino que se han tenido que adoptar medidas de rescate en Grecia, en Irlanda y en Portugal. El rescate, ni más ni menos, significa que los gobiernos de esos países dejan de tener autoridad y que la política económica la marca directamente Bruselas, o lo que se llamaba la Troika, que es el Banco Central Europeo, Bruselas y el Fondo Monetario Internacional. Es decir, hay países en Europa que tienen una crisis financiera tan increíble que si ese triángulo de acreedores desenchufa, deja de mandar créditos, esos países directamente se hunden. Directamente. Y de hecho, habéis visto cómo esta semana en Grecia el gobierno de Syriza, es decir, un gobierno de extrema izquierda, acaba de aprobar medidas de recorte de pensiones y subida del IVA como una condición para acceder a un tercer rescate. El rescate es que cuando no te da dinero nadie, cuando tú vas a los mercados financieros internacionales a pedir un crédito y nadie te da ese dinero, esas instituciones te prestan el dinero, te lo prestan a bajo tipo de interés. Bueno, pues esa crisis económica tan tremenda, ha provocado una decepción. Es decir, muchos ciudadanos europeos ya no ven en Europa ese sueño de bienestar, ese sueño de calidad de vida, ese sueño de estar mejor, ese sueño de pertenecer a la segunda área más rica del planeta. Europa, después de Estados Unidos, es la zona del mundo que tiene mayor renta per cápita. Bueno, pues ese sueño europeo, con esas políticas de ajuste, de recortes, que han llevado a fuertes aumentos del desempleo y, como antes os decía, a recortar el estado de bienestar, ha llevado a que muchos ciudadanos europeos se planteen: ¿merece la pena? ¿Esto merece la pena? Este era el club al que nosotros nos incorporamos. Por lo tanto, tenemos ahí un primer elemento, que es la crisis. Luego hay un segundo elemento al que he hecho mención antes de pasada, pero que tiene sus características propias, es muy importante, que es el tema de Grecia. Cuando Grecia se dilapidó todo el dinero del primer rescate y pidió un segundo rescate, hubo una tentación en Europa, hubo una posición encabezada por Alemania de expulsar a Grecia de la Unión Europea. Y ahí hubo un debate muy importante, porque había países, entre ellos Francia, que lo que planteaban es: Europa no puede perder a uno de sus socios fundadores. Europa no puede perder a un país como Grecia. Grecia es la cuna de Europa. Grecia es la cuna de la democracia. ¿Cómo va a perder Europa a Grecia? No puede perder a Grecia. Ese debate dividió profundamente a la Unión Europea. Absolutamente. Hubo países que aceptaron a regañadientes el dar mayores ayudas a Grecia, pero lo que ocurrió en Grecia es que, como os decía antes, un partido de extrema izquierda como Syriza ganó las elecciones, y a pesar de que hizo un referéndum en contra de la Troika, en contra de aceptar las condiciones que se ponían para un segundo rescate, ese referéndum lo ganaron los partidarios de rechazarlo, pero al final Alexis Tsipras, el primer ministro griego, tuvo que aplicar esas medidas, porque si no Grecia se hundía en el desastre. Pero
Como veis, crisis económica, Grecia, otro motivo de desilusión de lo que representa Europa para los europeos. El tercer elemento es la amenaza terrorista. Europa era vista hace no mucho tiempo como uno de los lugares más seguros del mundo. Los ciudadanos europeos podían ir de un sitio a otro con absoluta libertad de movimientos y había una sensación de seguridad extraordinaria. Bueno, pues el atentado de París de noviembre del año pasado y el atentado de Bruselas de este año, sobre todo el atentado de París, cambiaron la percepción de los europeos sobre la seguridad. De repente los europeos nos dimos cuenta de que no estábamos en un continente seguro, de que en algunos países como Francia, como Alemania, como Bélgica, había habido muchos ciudadanos de esos países de origen islámico o no, que se habían marchado a Siria, se habían unido al ISIS, al Estado Islámico, se habían entrenado, habían vuelto a sus países de orígenes y la policía ni siquiera les había controlado. Los europeos nos dimos cuenta de que entre los servicios de inteligencia de Bélgica y los de Francia no se pasaban información. Nos dimos cuenta de que no había coordinación entre las policías nacionales, que lo que sabía una policía no lo sabía la otra. Y nos dimos cuenta de que había leyes, como por ejemplo la ley belga que impide registros a partir de las 12 de la noche, que facilita enormemente el refugio y el movimiento de los terroristas. Y entonces los europeos nos dimos cuenta que otro de los pilares de esa unión, que era que nos sentíamos seguros, pues eso ya no era así. En Europa ya la sensación de seguridad había desaparecido. Luego, el cuarto elemento de esta enorme crisis es el tema de los refugiados. La crisis de los refugiados comienza el año pasado. Europa no es consciente de que hay una situación tremenda, hay una guerra en Irak, en Afganistán y sobre todo un conflicto en Siria que lo que provoca es un éxodo enorme de personas que huyen de la guerra. Y esas personas comienzan a atravesar Turquía y a través de la frontera griega entran en Europa. Primero fueron unos miles y luego fueron centenares de miles de personas que llegaron a Europa. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que de nuevo Europa se dividió en torno a esa crisis. Alemania, Angela Merkel, la canciller alemana, adoptó una política de acogida. Y lo que dijo fue que todos los refugiados que llegaran a Europa podían estar en Alemania o en cualquier país. Y que lo que había que hacer era distribuirlos en función del tamaño de los países y en función de la riqueza de los países. Alemania más o menos se piensa que han podido llegar en torno pues a 1 millón de inmigrantes, de refugiados en este último año. Pero claro, había países como Polonia, como Hungría, como Chequia, etcétera, que dijeron, oiga, no, nosotros no podemos aceptar la entrada de inmigrantes porque nuestras economías no aguantan más. Y si aceptamos la llegada de refugiados, se van a crear problemas internos en nuestros países. Y entonces lo que ocurrió fue que otro de los pilares europeos, que era el famoso acuerdo de Schengen, el acuerdo de Schengen lo que significa es que todos los ciudadanos europeos podemos movernos libremente. No atravesamos fronteras, vamos a Francia, vamos a Italia, vamos a Alemania, sin ni siquiera enseñar nuestro pasaporte. Pues eso desapareció. De repente se volvieron a establecer fronteras internas en Europa para atajar la crisis de los refugiados. Y al final, el acuerdo al que ha llegado la Unión Europea con Turquía, para que haga de policía, para que haga de frontera, para que no deje pasar a esos refugiados,
a cambio de 6.000 millones de euros, de no pedirles la visa a los ciudadanos turcos que quieran venir a Europa, o de acelerar las negociaciones para la integración de Turquía en la Unión Europea, pues es un parche. Es un parche. Es decir, Europa, que era un continente de acogida, ha dejado de ser un lugar de acogida. Europa ahora es un lugar donde se selecciona a la gente y a unos se les deja pasar y a otros no. Y además, como decía antes, el espacio Schengen, aunque sea de manera temporal, pero ha desaparecido. Y por lo tanto, otro de los elementos básicos de esa Europa de ensueño ya no está sobre la mesa. Yo voy a ser un poco largo, pero os aseguro que merece la pena. Hay un quinto elemento que es muy importante, es un elemento de política internacional que pasa desapercibido, pero es uno de los elementos más importantes que configura la crisis de Europa. Y es que Estados Unidos ha cambiado su eje de prioridad. No sé si recordaréis, pero ya había ganado las elecciones Obama, pero antes de acceder a la Casa Blanca hizo un viaje a Europa. Eso fue en 2008 y dio un mitin encendido en Berlín, y Obama dijo: Estados Unidos va a ser el mejor amigo de Europa. Bueno, pues eso no ha sido así, para nada ha sido así. Estados Unidos gira su eje de prioridad del Atlántico al Pacífico, y lo hace porque hay un actor internacional nuevo que emerge como una gran superpotencia, que es China, y por lo tanto los intereses estratégicos de Estados Unidos ya no están en Europa, están en el Pacífico. Nunca durante estos 8 años de gobierno de Obama, para la administración norteamericana, Europa ha sido una prioridad. Primero se retiraron las tropas de Irak, luego llegó todo el asunto anunciado, digamos, de manera oficial en 2012 del giro hacia el Pacífico. Luego, como recordaréis, las negociaciones con Irán, y al final Cuba. Europa no ha aparecido para nada. No solo eso, es que hay un elemento muy importante en el conflicto de Siria, que es cuando Estados Unidos decide que va a atacar Siria para derrocar a Assad, y de repente, de la noche a la mañana, decide paralizar ese bombardeo. Y por lo tanto, la oposición democrática, la poca oposición democrática que queda en Siria, se vio aislada y sola. Y por lo tanto, ahí se vio que realmente Estados Unidos ya no pensaba en Europa, pensaba en otras cosas. Ese giro de prioridades ha dejado a Europa con una sensación de vulnerabilidad. Vulnerabilidad, y este es el sexto elemento de la crisis que ha aprovechado de forma extraordinaria Rusia. La Rusia de Vladimir Putin quiere recuperar el sueño imperial, no solo el sueño de los zares, sino el sueño de Rusia cuando era la Unión Soviética, y recuperar el terreno perdido, rompiendo el statu quo que se creó tras la Segunda Guerra Mundial. Aprovechando ese vacío de poder, esa especie de sensación de que el paraguas norteamericano ya no nos protege, Rusia ha estado a punto, y lo conseguirá, de dividir Ucrania, invadió Crimea, y el vacío de poder que se creó en Siria lo llenó Rusia. Rusia, desde finales del año pasado, desde el otoño del año pasado, está bombardeando a la oposición en Siria y está consolidando el régimen dictatorial de Assad. Y por lo tanto, esa situación de desamparo ha sido ya aprovechada por otro, que es Rusia. El séptimo elemento, para mí uno de los más preocupantes, es el resurgir en Europa del nacionalismo. En una parte muy importante, cuando se crea la Unión Europea, se crea no solamente con un objetivo económico, de que haya libre movimiento de mercancías y de personas,
sino se crea porque Europa ha sido un continente que en 25 años ha tenido 2 guerras mundiales, con decenas de millones de muertos. Y por lo tanto, los europeos se dan cuenta de que la manera de evitar que otro conflicto vuelva a resurgir es crear una unidad europea. Una unidad sobre los polos fundamentalmente de Francia y de Alemania. Bueno, pues todos estos elementos de crisis económica, crisis de seguridad, etcétera, han producido en Europa el resurgir de movimientos nacionales que antes no existían o que eran muy minoritarios. Pero, claro, ahora tenemos en Francia el Frente Nacional, es la segunda fuerza política en votos en Francia. El UKIP, del que les hablaba antes, os hablaba antes, en las elecciones de 2015 en el Reino Unido, tuvo más del 15% de los votos. Alternativa por Alemania, que es un partido de extrema derecha alemán, ha tenido más de un 12%, en las encuestas está ahora en torno al 12% de los votos. Pero es que hay países como Polonia. Polonia en estos momentos es el país de la Unión Europea que recibe más ayudas proporcionalmente. El gobierno polaco es un gobierno euroescéptico, es un gobierno que está contra la Unión Europea. El gobierno húngaro es un gobierno que si tuviera que pasar ahora el examen no lo pasaría, porque es que lo que ha ocurrido en Hungría en los últimos años es que ha habido un retroceso en las libertades democráticas. En Hungría no hay libertades democráticas y es un socio de la Unión Europea sobre la base de ese nacionalismo. Los movimientos nacionalistas están en los Países Bajos, en los países nórdicos. No es un fenómeno solamente de un país, es un fenómeno muy generalizado. Desde luego, yo lo que auguro es que si gana el Brexit, estos movimientos van a tener un empujón muy fuerte en Europa, con el peligro que eso significa. Es decir, con el peligro de que la mayoría de los habitantes europeos, en lugar de ver a la Unión como algo bueno, como algo que genera paz y riqueza, es malo, y que los países tienen que recuperar su soberanía nacional y sus intereses nacionales. Y por lo tanto, ese otro elemento que era el de la fraternidad, el de la unidad, se está resquebrajando con el tiempo, con este surgir y crecimiento de los movimientos nacionalistas. Hay un octavo elemento que es la falta de liderazgo. En Europa hemos tenido la suerte de tener unos líderes europeos, fundamentalmente de ese eje franco-alemán, que han mirado por encima de los intereses de sus países para pensar en Europa. Es decir, eran personas que no es que dejaran los intereses de sus países atrás, pero que pensaban que lo mejor para su país era que Europa fuera más fuerte. Bueno, pues ese sentimiento también ha desaparecido, porque es verdad que Angela Merkel ha sido el líder indiscutible de la Unión Europea, que Hollande no ha sido capaz de contrapesar ese superpoder alemán, que Alemania ha impuesto sus políticas de ajuste sin práctica oposición, pero lo que ha ocurrido es que muchos habitantes europeos han pensado: esta no es la Europa que nosotros queríamos, esta es la Europa que quiere Alemania, esta es la Europa de Angela Merkel. Y por lo tanto han empezado a decir, bueno, ¿es un proyecto común o es un proyecto en el que el país más poderoso marca sus reglas? Y otro elemento, que es la falta de liderazgo europeo, lo que ha hecho ha sido aumentar aún más esa especie de decepción de lo que ha representado o lo que tenía que haber representado el sueño europeo. El noveno elemento de crisis que hay ahora sobre la mesa es las diferencias respecto a la política del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, como sabéis, es el banco que da liquidez, o sea, dinero, a todo el sistema bancario europeo, y el que establece las políticas monetarias. Es decir, el Banco Central Europeo decide si los tipos de interés van a estar al 2%, al 3% o al 0%.
como es el caso. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El Banco Central Europeo, como para combatir esa crisis tan enorme, lo que ha hecho ha sido poco a poco ir bajando el precio del dinero para ver si con esa masa de liquidez se podía generar riqueza, se podían generar empresas, empleos, etc. Pero claro, el Banco Central Alemán, el Bundesbank y el ministro de Finanzas alemán, Schäuble, han puesto el grito en el cielo, porque han dicho: esto no es una política que beneficie a los ahorradores alemanes. Alemania y Holanda son los países que tienen un mayor nivel de ahorro en Europa. Entonces, claro, para un ahorrador que tiene cuentas en su banco que le den el 0%, no le gusta. Quiere que le den el 3, el 4 o el 5%. Pero claro, Mario Draghi, el presidente del Banco Europeo, tiene que pensar en el conjunto de los países. Y lo que ya es el colmo es que en la prensa alemana, por ejemplo, en algunos periódicos, no en todos, en algunos periódicos se critique precisamente a Draghi por ser italiano. Y decir, bueno, es que Draghi lo que está haciendo es una política que lo que favorece son los intereses del sur, no los intereses del norte, del centro de Europa. Claro, esto es tremendo para la credibilidad de un banco central. A nadie se le ocurriría hacer eso en Gran Bretaña con el Banco del Reino Unido, con el Banco de Inglaterra o de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ese cuestionamiento de que las políticas del Banco Central Europeo son buenas para unos y malas para otros, lo que hace es quitarle credibilidad al Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo es la base económica de Europa y del euro en estos momentos. Claro, y este es el 10º elemento y último de la crisis, el euro. No hay un solo bloque político-económico que no tenga una moneda fuerte. Estados Unidos basa en gran medida su potencia a la fortaleza del dólar. El dólar es una moneda de cambio internacional, se utiliza en todos los mercados internacionales. El renminbi chino empieza a ser ya una moneda internacional. Cada vez se utiliza más como moneda de cambio fuera de China. Incluso la libra es una moneda que tiene su solidez basada en una economía sólida y en un banco central, el Banco de Inglaterra, que es un banco muy respetado. ¿Qué pasa con el euro? Claro, todas estas circunstancias políticas de divisiones, de riesgo, de rupturas, de que unos países se puedan marchar, como Reino Unido o como Grecia, que podría ser expulsada, lo que hacen es crear dudas sobre el euro. Entonces, el euro no es una moneda fiable fuera de Europa. En las grandes transacciones internacionales se prefiere trabajar con dólares y no con euros, porque la gente, los grandes operadores internacionales, no se fían del euro. Y por lo tanto, la gran creación de la Unión Europea, que fue el euro, pues está en un momento realmente muy crítico. Este panorama que yo os acabo de pintar es la realidad. Es decir, esto es lo que tenemos encima de la mesa, ese sueño maravilloso europeo, ahora está en su momento más crítico de toda su historia. Y desde luego que va a afectar muchísimo al futuro, a vuestro futuro, al futuro de cada uno de los países, si la Unión Europea termina colapsando. ¿Cuáles son las posibles soluciones al panorama que estamos viviendo? Hace una semana un exministro alemán de Asuntos Exteriores, que formaba parte del Partido de los Verdes, Joschka Fischer, publicó un artículo que fue distribuido en varios periódicos europeos, en el que decía que Europa tiene que recuperar su alma. Europa tiene que recuperar su alma. Y tiene razón. Es decir, el proyecto europeo no puede ser solo un proyecto económico. El proyecto europeo tiene que ser un proyecto de valores. Tenemos que tener una idea de Europa. Y esos valores son los valores del origen: democracia, Estado de Derecho, integración, acogida, libertad de movimientos. Todo eso tiene que transformarse de una forma política.
el Papa Francisco, cuando se le concedió también la semana pasada el premio Carlomagno, hizo referencia a un concepto, es Europa está atrincherada. Y tiene razón. Los europeos hemos pensado que la mejor forma de proteger nuestro estado de bienestar es cerrar nuestras fronteras, encerrarnos sobre nosotros mismos, etc. Y ese es un gravísimo error. Europa lo que tiene que hacer es abrirse, integrarse cada vez más. Europa tiene que recuperar su alma. Francia va a poner sobre la mesa, después del referéndum del Reino Unido, después del día 23 de junio, un plan que ha sido pactado, por lo menos ha sido negociado con Angela Merkel, y me temo, por lo que yo sé, que ese plan va a significar poner en marcha una Europa de dos velocidades. Una Europa en la que los que quieran avanzar van a formar parte de ese club y los que no van a quedar apartados. Yo creo que ese concepto de Europa de dos velocidades tiene muchísimo peligro, porque es dividirnos a los europeos en una categoría A y en una categoría B, una categoría de segunda división. Este debate es fundamental. A mí me parece increíble que en los debates políticos que hay ahora sobre el tapete de cara a las elecciones que vamos a tener el día 26 de junio, se hable tampoco de esto, siendo tan importante. Es decir, se habla de cosas insignificantes, y sin embargo de este tema en el que nos jugamos nuestro futuro, de verdad, nuestro nivel de vida, nuestra seguridad, como europeos, casi nadie habla de ello. Por eso yo quería que esta tarde, de viernes, aunque estéis un poco aburridos, sepáis que este tema es muy importante porque os va a afectar directamente. Gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. En el caso de que se empiecen a dividir los países, o sea, los que avanzan, los que se quedan retrasados, por así decirlo, España, ¿dónde quedaría? Bueno, evidentemente ahí depende de las reglas de juego que se pongan. Es decir, lo que se va a intentar, Francia, Alemania, los países de Centro Europa, es que ese criterio sea: vamos a dar un paso adelante en la integración europea, que va a significar una mayor integración política, que podría implicar la creación de un ejército europeo, y por lo tanto los países que no cumplan determinados criterios económicos se van a quedar fuera. Entonces, por ejemplo, España se ha pasado del objetivo de déficit público que tenía el año pasado. En estos momentos Bruselas está estudiando imponer una multa a España. A lo mejor, digo como hipótesis para responder a esa pregunta, lo que se establece es que los países que no cumplan los criterios de forma rígida quedan inmediatamente descalificados, quedan en la segunda división. Bueno, ese es un tema que, como digo, tiene muchos riesgos, porque en definitiva la tentación que hay es a decir: hay una Europa rica y una Europa pobre. En la Europa rica viviría mucho mejor si no tuviera que repartir su dinero con la Europa pobre. Por lo tanto, vamos a hacer esa división con una serie de criterios, y los que no los cumplan pues se quedan atrás. Entonces, ¿dónde quedaría España? España está en el borde en estos momentos, está ahí, un poquito mejor que otros, pero peor que los países del centro de Europa. ¿Es posible que a causa de todos estos problemas y de la división que es posible que se haga, la Unión Europea como tal desaparezca? Es un riesgo real. No, vamos a ver,
estas cosas no pasan de un día para otro. Son procesos largos en el tiempo, igual que la construcción. La deconstrucción europea puede ser un proceso que dure años. Sin duda, si el Reino Unido se va, ese es un paso de deconstrucción europea. Si se crea una Europa de dos velocidades, es un proceso de deconstrucción europea. Y probablemente si se continúa en ese proceso, en 5 o 6 años ya no quede nada de la Unión Europea. Sea algo que nuestros padres, o sea, gente como yo pensamos que era muy bueno, pero gente como vosotros pensáis que no es tan bueno. Pero ese riesgo existe. ¿Qué porcentaje le doy yo a ese riesgo? Pues como no soy alarmista, pues diría pues un 30%, pero creciendo. O sea, hace 5 años sería un 10%, pues ahora es un 30%, pero va creciendo. Y en ese caso, ¿qué piensas sobre el tema? ¿Qué pasaría con el euro? ¿El euro se lo quedaría la parte fuerte? Evidentemente. ¿Volveríamos a nuestra moneda? Bueno, efectivamente, cuando eso ya ha estado sobre la mesa. Cuando se planteó la salida de Grecia del euro, lo que se planteaba era la vuelta al dracma. Claro. Es decir, ya dejas de utilizar el euro como moneda. Entonces, en el caso de que se establecieran esos rígidos criterios económicos, los países que los cumplieran estarían en el euro y los que no tendríamos o tendrían que volver a sus monedas de origen utilizando el euro como una moneda internacional, como el dólar. Pero ya no sería una moneda nacional, sería una moneda que utilizas como una divisa para viajar, pero en tus transacciones internacionales tu tipo de cambio está en relación a la peseta o en relación al franc o lo que fuera. ¿Qué podría pasar? Perdón, hay ahí otra... Sí, bueno, felicitarle por la ponencia, ha sido muy interesante. Y quería preguntarle sobre el TTIP, el acuerdo sobre el TIP, y toda esta privacidad que se está llevando con los documentos en cuanto deberían de ser públicos. Aparte también me gustaría comentarle la línea roja que puso la Unión Europea sobre Estados Unidos, todo por el uso excesivo que tienen allí de hormonas de crecimiento en los alimentos o el exceso de cultivos transgénicos. ¿Qué opina usted del TTIP? Es simplemente la pregunta. ¿Está a favor? ¿Está en contra? ¿Deberían de hacerse públicos los documentos o debería ceder más en la Unión Europea en relación con esa, bueno, ya sabe, con sí, esa calidad de productos sí, que tiene ahí? Muchas gracias. Gracias, es una muy buena pregunta. Desde luego, yo creo que los documentos de una negociación así deben de ser públicos. Vamos, no sé si hubiera alguna cosa que afectara a la seguridad, que no creo, pues entonces no, pero si es un acuerdo de tipo comercial y de inversión, esos acuerdos deberían de ser públicos. Yo soy partidario de los acuerdos, es decir, creo que sería muy bueno para Europa tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Yo creo que además Europa ganaría con ese acuerdo. Nosotros tenemos más problemas para vender nuestros productos en Estados Unidos que tiene Estados Unidos para venderlos en Europa. Yo creo que además sería una manera de abordar asuntos muy importantes que afectan, por ejemplo, a la tecnología, que afectan a la supremacía enorme que tiene en estos momentos Estados Unidos en el tema de la tecnología y de las tecnologías que tienen que ver con la información. Nunca ha habido una distancia tan grande entre Europa y Estados Unidos en este mundo, que tiene que ver con la información y tiene que ver con el bienestar de los ciudadanos, ojo. Sí, uno de los, no lo he mencionado antes, pero de pasada, una de las cosas que ha enrarecido la relación de Europa con Estados Unidos fue cuando supimos, gracias a Wikileaks, que los servicios secretos norteamericanos habían estado espiando las conversaciones de los líderes europeos, incluida Angela Merkel. Es que eso ha pasado. Es que eso no es una cosa de ciencia ficción, ha pasado.
Entonces, yo, a la pregunta, uno, ¿tendrían que ser públicos? Sí. ¿Sería bueno para Europa y para Estados Unidos? Yo creo que sí, que sería bueno firmarlos, sin duda. ¿Qué podría pasar con países como España o Grecia, que son los más afectados por la crisis, en caso de que desapareciera la Unión Europea? Bueno, vamos a ver. La situación de España, en el contexto europeo, en el contexto de los miembros de la Unión Europea, es relativamente buena. Quiero decir que si miramos cómo están los ex países del este, por ejemplo, está muy mal en relación a España. Me refiero a nivel de vida de los ciudadanos, renta per cápita, pues nosotros debemos de triplicar la renta per cápita de Hungría o de Polonia, o más, de triplicar. Y a nivel de infraestructuras, España es uno de los países que tiene mejores infraestructuras de Europa. España tiene más kilómetros de AVE que ningún país europeo, por ejemplo. Y no hablemos de autovías o autopistas, etc. Es decir, que a veces tenemos esa especie de sensación de que aquí no estamos tan mal. Y desde luego no tenemos la situación de Grecia. O sea, la deuda griega, lo que debe Grecia en estos momentos, casi triplica el PIB de Grecia. Es decir, todo lo que produce Grecia en un año, 3 veces eso es lo que debe Grecia. Y sin embargo, nuestra deuda es una vez el PIB, que es mucho, lo digo que sea poco, pero no es Grecia, no estamos a nivel de Grecia, ¿no? Por lo tanto, hay que relativizar. Es verdad que las cosas han mejorado, poco, pero han mejorado algo en los últimos años, y que España no está en la cola, está, bueno, en medio, digamos. Pero sin duda, si eso se produjera, si la Unión Europea desapareciera como proyecto o fuéramos a un proyecto de 2 velocidades, España sería uno de los países que más sufriría, sin duda, ninguna. En primer lugar, porque la economía española es una economía muy cíclica, porque está basada en sectores cíclicos, como la construcción, el turismo, etc. Es decir, no tenemos una red industrial como Alemania u otros países que hace que la economía no crezca tanto en algunos momentos, pero tampoco decrece tanto, es más sólida, digamos. En España, cuando hay un boom de la construcción, el PIB crece mucho, se genera mucho empleo, porque la construcción genera mucho empleo, pero cuando esa burbuja explota, se genera mucho paro y, evidentemente, la economía va mucho peor. Luego tenemos un sistema financiero que, como vimos nosotros, España no tuvo que pedir un rescate como país, pero sí financiero. España tuvo que pedir a la Unión Europea una línea de crédito de 100.000 millones, de la que utilizó 42.000 millones para sanear a Bankia, para sanear a todos esos bancos que ya sabéis, antes cajas, luego bancos que estaban en una situación de quiebra, ¿no? Si no hubiéramos tenido ese paraguas, si España no tiene ese paraguas, el sistema financiero español en el año 2012 hubiera quebrado. Quebrar un sistema financiero quiere decir que las personas que tienen su dinero en el banco lo pierden. Para que nos entendamos, si quiebra el sistema financiero, la gente que tiene dinero en el banco lo pierde. Estas cosas son muy importantes. No se puede jugar con esto porque es la seguridad y el bienestar de las personas. Si la Unión Europea como proyecto desaparece o se queda reducido a un núcleo pequeño, los que quedan fuera del paraguas están en una situación de vulnerabilidad tremenda. Hola. Por para su país era que Europa fuera más fuerte. Bueno, pues ese sentimiento también ha desaparecido. Porque es verdad que Angela Merkel ha sido el líder indiscutible de la Unión Europea, que Hollande no ha sido capaz de contrapesar ese superpoder alemán, que Alemania ha impuesto sus políticas de ajuste sin práctica oposición, pero lo que ha ocurrido es que muchos habitantes europeos han pensado: esta no es la Europa que nosotros queríamos, esta es la Europa que quiere Alemania, esta es la Europa de Angela Merkel. Y por lo tanto han empezado a decir, bueno, ¿es un proyecto común o es un proyecto en el que el país más poderoso marca sus reglas?
que es la falta de liderazgo europeo, lo que ha hecho ha sido aumentar aún más esa especie de decepción de lo que ha representado o lo que tenía que haber representado el sueño europeo. El noveno elemento de crisis que hay ahora sobre la mesa es las diferencias respecto a la política del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, como sabéis, es el banco que da liquidez, o sea, dinero, a todo el sistema bancario europeo y el que establece las políticas monetarias. Es decir, el Banco Central Europeo decide si los tipos de interés van a estar al 2%, al 3% o al 0%, como es el caso. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El Banco Central Europeo, como para combatir esa crisis tan enorme, lo que ha hecho ha sido poco a poco ir bajando el precio del dinero para ver si con esa masa de liquidez se podía generar riqueza, se podían generar empresas, empleos, etc. Pero claro, el Banco Central Alemán, el Bundesbank y el ministro de Finanzas alemán, Schäuble, han puesto el grito en el cielo, porque han dicho: esto no es una política que beneficie a los ahorradores alemanes. Alemania y Holanda son los países que tienen un mayor nivel de ahorro en Europa. Entonces, claro, para un ahorrador que tiene cuentas en su banco que le den el 0%, no le gusta. Quiere que le den el 3, el 4 o el 5%. Pero claro, Mario Draghi, el presidente del Banco Europeo, tiene que pensar en el conjunto de los países. Y lo que ya es el colmo es que en la prensa alemana, por ejemplo, en algunos periódicos, no en todos, en algunos periódicos se critique precisamente a Draghi por ser italiano y decir, bueno, es que Draghi lo que está haciendo es una política que lo que favorece son los intereses del sur, no los intereses del norte, del centro de Europa. Claro, esto es tremendo para la credibilidad de un banco central. A nadie se le ocurriría hacer eso en Gran Bretaña con el Banco del Reino Unido, con el Banco de Inglaterra o de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ese cuestionamiento de que las políticas del Banco Central Europeo son buenas para unos y malas para otros, lo que hace es quitarle credibilidad al Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo es la base económica de Europa y del euro en estos momentos. Claro, y este es el 10º elemento y último de la crisis, el euro. No hay un solo bloque político-económico que no tenga una moneda fuerte. Estados Unidos basa en gran medida su potencia a la fortaleza del dólar. El dólar es una moneda de cambio internacional, se utiliza en todos los mercados internacionales. El renminbi chino empieza a ser ya una moneda internacional. Cada vez se utiliza más como moneda de cambio fuera de China. Incluso la libra es una moneda que tiene su solidez basada en una economía sólida y en un banco central, el Banco de Inglaterra, que es un banco muy respetado. ¿Qué pasa con el euro? Claro, todas estas circunstancias políticas de divisiones, de riesgo, de rupturas, de que unos países se puedan marchar, como Reino Unido o como Grecia, que podía ser expulsada, lo que hacen es crear dudas sobre el euro. Entonces, el euro no es una moneda fiable fuera de Europa. En las grandes transacciones internacionales se prefiere trabajar con dólares y no con euros, porque la gente, los grandes operadores internacionales, no se fían del euro. Y por lo tanto, la gran creación de la Unión Europea, que fue el euro, pues está en un momento realmente muy crítico. Este panorama que yo os acabo de pintar es la realidad. Es decir, esto es lo que tenemos encima de la mesa, ese sueño maravilloso europeo, ahora está en su momento más crítico de toda su historia. Y desde luego que va a afectar muchísimo al futuro, a vuestro futuro, al futuro de cada uno de los países, si la Unión Europea termina colapsando. ¿Cuáles son las posibles soluciones al panorama que estamos viviendo? Hace una semana, un exministro alemán de Asuntos Exteriores, que formaba parte del Partido de los Verdes, Joschka Fischer,
publicó un artículo que fue distribuido en varios periódicos europeos en el que decía que Europa tiene que recuperar su alma. Europa tiene que recuperar su alma. Y tiene razón. Es decir, el proyecto europeo no puede ser solo un proyecto económico. El proyecto europeo tiene que ser un proyecto de valores. Tenemos que tener una idea de Europa. Y esos valores son los valores del origen. Democracia, Estado de Derecho, integración, acogida, libertad de movimientos. Todo eso tiene que transformarse de una forma política. El Papa Francisco, cuando se le concedió también la semana pasada el premio Carlomagno, hizo referencia a un concepto, es Europa está atrincherada. Y tiene razón. Los europeos hemos pensado que la mejor forma de proteger nuestro estado de bienestar es cerrar nuestras fronteras, encerrarnos sobre nosotros mismos, etc. Y ese es un gravísimo error. Europa lo que tiene que hacer es abrirse, integrarse cada vez más. Europa tiene que recuperar su alma. Francia va a poner sobre la mesa, después del referéndum del Reino Unido, después del día 23 de junio, un plan que ha sido pactado, por lo menos ha sido negociado con Angela Merkel, y me temo, por lo que yo sé, que ese plan va a significar poner en marcha una Europa de dos velocidades. Una Europa en la que los que quieran avanzar van a formar parte de ese club y los que no van a quedar apartados. Yo creo que ese concepto de Europa de dos velocidades tiene muchísimo peligro, porque es dividirnos a los europeos en una categoría A y en una categoría B, una categoría de segunda división. Este debate es fundamental. A mí me parece increíble que en los debates políticos que hay ahora sobre el tapete de cara a las elecciones que vamos a tener el día 26 de junio, se hable tampoco de esto, siendo tan importante. Es decir, se habla de cosas insignificantes, y sin embargo de este tema en el que nos jugamos nuestro futuro, de verdad, nuestro nivel de vida, nuestra seguridad, como europeos, casi nadie habla de ello. Por eso yo quería que esta tarde, de viernes, aunque estéis un poco aburridos, sepáis que este tema es muy importante porque os va a afectar directamente. Gracias.